Asalto cruento a las cumbres colombianas por Jesús Aurelio Triana Góngora. Algunos soñadores, impulsados por la curiosidad que les suscitan las altas montañas y extasiados con su lejana belleza, deciden ir en pos de estos lugares misteriosos, recónditos, peligrosos, extremadamente exigentes y desolados, pero de infinita hermosura, para lograr su conquista y satisfacer un anhelo que está entronando en lo más profundo del ser humano y que lo obliga a imponerse metas extremas que exijan de éste sus más enconados esfuerzos. La geografía abrupta de los Andes es pródiga en ellos, donde los picos por encima de los 5.500 metros sobre el nivel del mar son muy abundantes. Esta geografía feroz es en Colombia tierra de nadie, y lugares similares en otras partes del mundo son fuentes de riqueza turística, de creación de capital y de plusvalía que garantiza la conservación, el control, la divulgación y el reconocimiento mundial. Los páramos son la antesala de las cumbres del Nelante, y solo en Colombia este se reviste de una extraordinaria importancia que se le otorga al poseer una biota única y exclusiva, el frailijón espeletia y otro. Esta especie constituye un singular ejemplo de adaptación a las duras y extremas condiciones de las alturas, ya que prospera a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, ahincada en suelos extremadamente pobres y en un ecosistema que se caracteriza por temperaturas extremas, cambiantes, con vientos huracanados y exposición a la radiación solar mayor que en cualquier otro lugar de la Tierra. Y así el frailejón logra crecer menos de 1 centímetro por año y erguirse más allá de los 4 metros de altura, en una odisea fisiológica sin par en la naturaleza, prodigando al páramo esa singular belleza que solo él sabe aportar con sus singulares ejemplares blandos como gendarmes, atalayas o torres de vigías que no lograrán contener a sus depredadores irracionales que lo queman para ampliar la frontera agrícola y ganadera, actividades que en estos santuarios son una falacia, pues no son sustentables y mucho menos productivas. Exterminar una especie única en el mundo por criar vacas que nunca saldrán de la jerarquía de tercera, porque su sustento requiere enormes cantidades de energía que el ecosistema no les puede prodigar. Es una contradicción profundamente amoral y sin sentido en un mundo que ha hecho conciencia de los efectos de la depredación irracional y asesina sobre los ecosistemas prístinos. Y como si no bastara con lo anterior, para poner al borde de la extinción a esta inefable especie, la ignorancia y la irracionalidad humana le tienden otra sentencia de muerte, como al rinoceronte blanco, ya que el mito asegura que las hojas del frailejón tienen poderes medicinales. El ganado da paso a los potreros y al cultivo de papa, que diezman a los frailejones y estos se extinguen dolorosamente ante la mirada impávida de un Estado corrupto, inoperante e indiferente. Esta singularidad del frailejón y la abrumadora belleza del paisaje es razón suficiente para atraer a miles de turistas que en caminatas ecológicas guiadas y programadas, como se hace en todos los parques naturales del mundo, aporten con su dinero a una fuente de desarrollo sostenible que garantice la preservación y el cuidado del ecosistema. En Colombia cualquier persona puede irrumpir impunemente en los parques naturales y ejercer cualquier labor de depredación, desde la quema incontrolada, abusiva y criminal, pasando por la minería ilegal, el saqueo de especies protegidas de flora como las orquídeas, de la fauna como el asesinato del ojo de anteojos, el tigrillo o el jaguar. Los traficantes actúan bajo el amparo de las mismas autoridades y ejercen su control violento con la fuerza de las armas. Una vez que los aventureros superan el montano y se adentran en la tundra, se topa con un paisaje desprovisto de vegetación, condición impuesta por la altura que determina la escasez de formas de vida y la abundancia de agua en los deshilos. En los Andes la fábrica de agua comienza en los picos nevados, que son otro pródigo por encontrarse en plena zona ecuatorial, razón que los hace poseedores de una fragilidad notable. El calentamiento global ha hecho que todos los picos nevados de Colombia estén perdiendo más del 30% de su masa gélida año tras año. En el Nevado del Tolima, el glaciar del Gusano Norte desapareció por completo hace más de 20 años. Los pesados montañistas producen un impacto escaso en los casquetes de hielo, excepto por grandes cantidades de basura que dejan en las rutas que utilizan, y cuyo volumen crece exponencialmente año tras año a lo largo de las rutas trazadas en las montañas colombianas. Hace muchos años un grupo de montañistas tolimenses se dio a la tarea de bajar y traer hasta Ibagué gran cantidad de basura dejada en el Nevado por los montañistas y exponerla en la Plaza de Bolívar como un medio de sensibilización de los usuarios del Parque Nacional Natural de los Nevados. Los residuos sólidos de toda índole se siguen acumulando a todo lo largo de las vertientes del cono volcánico del Nevado del Tolima y el Nevado del Ruiz por ser los más visitados por montañistas y curiosos. Este fenómeno es más notable en montañas como el Everest, donde la acumulación de residuos es tal que existen verdaderos muladres a lo largo de la ruta normal, enriqueciéndose de estos con chatarra proveniente de las botellas de oxígeno, herrajes de escalada, estructuras metálicas de tiendas y carpas, escaleras, así como miles de metros de cuerdas que una vez instaladas en los pasos más abruptos no se retiran nunca y su presencia aumenta cada temporada con el número de expediciones que se aventuran en pos de la cima más alta del mundo.
El Everest tiene otro lado oscuro, como es la presencia del gran número de cadáveres de los montañistas que perecen en su intento de conquista de la diosa del universo de Odugna para los nepalenses, Tegmu Feng para los chinos, Chomolungma, que traduce Santa Madre del Universo, cuyos cuerpos yacen allí, congelados y condenados a no descomponerse en décadas y seguir sirviendo de advertencia muda de los riesgos que implica aventurarse en la montaña más alta y extrema de la Tierra. El Everest ostenta otro título negro. Es hoy en día la montaña más contaminada de la Tierra, ominoso título para un lugar único y maravilloso. Volviendo al trópico y a su geografía, nos encontramos que no solamente se contamina y se depreda, sino que se saquea la biota, como es el caso de la Sierra Nevada del Cocuy, ya que en la laguna de la Plaza habita una especie de rana que todos los días se congela al caer la noche y se descongela con los primeros rayos del sol de un nuevo día. Esta especie solo tiene parangón con la rana canadiense del roble, que se congela durante todo el invierno ártico y que tiene su hábitat en la tundra del Canadá. De tal manera que una especie de anfibio que pueda aportar a la ciencia el secreto de la cronización está siendo llevada para los laboratorios transnacionales del mundo con la complicidad de la inexistencia de controles y normas y personal que ejerzan la autoridad y regulen las visitas y el quehacer de los visitantes a los parques naturales colombianos, en los que operan mafias que pagan miserias de dinero a vaquianos de la región y a montañistas, y estos reciben miles de dólares por los ejemplares vivos que saquean de su hábitat. Los problemas descritos se suman los que están generando la explotación minera, que arrasa con los ecosistemas, contamina las fuentes de agua y destruye cuanto nicho ecológico se encuentra en su campo de trabajo, que normalmente es inauditamente destructivo. Los últimos gobiernos han entregado en concesiones el subsuelo del país, abriendo una brecha insuperable entre la producción limpia y sustentable y la depredación del capital extranjero, motivado por la tesis del capitalismo salvaje y la dominación de los grupos de poder transnacionales. La heroica oposición de la explotación petrolífera en el páramo de Santurbán es una muestra de racionalidad y compromiso con su entorno de los habitantes de la zona, que han bloqueado las iniciativas de los grupos extranjeros que tienen como propósito apoderarse de los recursos naturales del país, como el nuestro, que son dependientes de otras potencias extranjeras que se especializan en el saqueo y la muerte para conseguir sus fines. Continuando con la geografía nacional, que posee montañas nevadas y páramos, se debe mencionar la región del sur del país, que si bien no ostenta cimas nevadas, posee grandes extensiones de bosques de niebla que han sido depredados en favor del cultivo de coca y amapola, para surtir la demanda de alcaloides que requiere el mercado internacional de sustancias ilícitas. Estas prácticas dejan los suelos sin cobertura vegetal, profundamente erosionados y con pérdida significativa de estabilidad, así como sin valor ecológico, ya que su biota es arrasada. Iniciar los cultivos perdiéndose el germoplasma que garantiza la calidad e importancia de un ecosistema, y lo más importante, el grado de contaminación con que quedan los suelos al recibir enormes cantidades de agroquímicos que no se degradan en cientos de años y hacen que los ecosistemas no se recuperen ni siquiera en secundarios tardíos. Una de las reservas naturales más prodigiosas del país es el Parque Natural de las Hermosas, una zona de paisajes de antología con presencia de especies de importancia ecológica y comercial que han sido sistemáticamente taladas para implementar los más grandes cultivos de amapola del mundo, que generan una economía con cifras exorbitantes y que no benefician nada a la región, pues las utilidades del producto refinado se quedan en las manos de mafias que dominan su comercialización. A los pobladores de los pueblos de influencia del parque no les queda sino la violencia como productora de muerte, corrupción y miseria. Los daños a los ecosistemas permanecen sin tasar, pues por la importancia estratégica para todas las mafias del país que se nutren de ella, ni siquiera se habla del problema y se invisibiliza la voluntad política de los poderes del Estado que coparticipan en estos negocios. Trataremos ahora el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta formación única en el mundo por sus características geomorfológicas, de génesis, de situación geográfica y de unicidad, la hacen una verdadera maravilla del mundo natural, conocida solo por los hechos luctuosos que se han gestado en su prodigioso territorio. La Sierra Nevada de Santa Marta se erige desde la zona abismal del Mar Caribe y se remonta como un monolito gigantesco sobre la llanura costera en pleno Ecuador, emulando a otra montaña que también se yergue sobre una pradera, el Kilimanjaro, en las grandes llanuras africanas. La Sierra Nevada de Santa Marta se encumbra hasta los 5.785 metros sobre el nivel del mar, presentando todos los picos térmicos según la clasificación de Goldrich. Esta condición, que la hace única en la naturaleza, también la hizo única para el cultivo de la mejor marihuana que el hombre hubiera conocido hasta el advenimiento de las especies mutantes mejoradas genéticamente. Este hecho dio comienzo a un largo proceso que aún se gesta y que hace de los cultivos ilícitos la actividad más lucrativa del agro colombiano. La bonanza marimbera se dio a finales de los 70 y por su accionar se deforestó el 70% de los bosques naturales presentes hasta entonces en la sierra. Con ello mermaron los caudales de los ríos que nacen en ella, como es el caso del río Rancherías, que hoy es un río casi muerto, así como otros ríos y quebradas famosos entre los lugareños por sus aguas diáfanas, cristalinas, puras y frías. Este fenómeno sociopolítico no solo causó desastres ecológicos, sino que cambió para siempre la vida de los pobladores de la sierra,
ya que ellos se vieron imbuidos en la origen de hechos sangrientos propios del fenómeno que hizo de la sierra la zona con más cultivos de marihuana en el mundo, circunstancia que lleva consigo el signo de la violencia, la muerte, el abandono y el final de las culturas que por milenios vivieron respetando la naturaleza y respetándose ellos como personas de comunidades exitosas. En estos años del secuestro, el homicidio y la vendetta era el pan de cada día, y no se volvió a ver ningún montañista que pretendiera lograr su comunión con la alta montaña. El aislamiento forzoso produjo cierto retardo en los procesos de contaminación propios de un lugar como este, pero los daños de los ecosistemas fueron tan graves que nunca se recuperarán estos, y lo que queda de los primigenios siguen en inminente peligro, pues la problemática de cultivos ilícitos, aunque en menor escala, sigue presente en las estructuras de una sierra que es única, sorprendente, ignota y con gran fragilidad ambiental. El poder del dinero es un corruptor poderoso, que permea todos los estratos de la sociedad, desde los más altos hasta las comunidades indígenas por siempre olvidadas y abandonadas a su suerte. Hoy los pobladores indígenas de la sierra siguen afrontando las consecuencias de esta bonanza efímera que les propició cambios culturales tan drásticos como cambiar el poporo y el mambeo por aspirar cocaína en la usanza gringa. La sierra ya no vuelve a ser la misma después de estas incursiones, y sus nieves perpetuas fueron testigos de cambios irreversibles que tiñeron de sangre una formación natural prodigiosa. Estos hechos referidos obligan a hablar de la Cordillera Blanca en el Perú, otro reducto del Ande, que en los años 60 vivió una andanada violenta por parte de huestes oficiales peruanas asesoradas y conducidas por los gringos que con el fin de acabar con los mismos del grupo insurgente peruano Sendero Luminoso, bañaron de sangre las montañas sagradas de los Incas, lugar de morada del poderoso Inti. Volviendo por la senda que nos conduce a los páramos colombianos, podemos autorizar que la violencia se ha enquistado en ellos y los ha tomado por asalto, no con el espíritu del montañista que los quiere conquistar con ánimo pacífico, enfrentando sus abismos personales con una práctica mítico-deportiva que solo rendirá frutos a quien la ejecuta con el rigor de la ética y como prueba suprema del poderío de la mente sobre el cuerpo y la materia. Este asalto ha sido cruento, ha producido infinidad de muertos, más de los que se producen en el K2 o en el Everest, producto de las dificilísimas condiciones técnicas de sus escaladas. En las cumbres colombianas, los intereses económicos del capital transnacional ensucian con petróleo crudo los sistemas prístinos de los páramos, envenenan las aguas con mercurio y cianuro, contaminan las entrañas del subsuelo con la técnica del fracking y de los grandes reservorios subterráneos de agua, unos albañes que continuarán alterando los delicados equilibrios de la naturaleza, que a pesar de su resiliencia no podrán salir airosa de esta contienda a muerte, en la que el pro del capital se condena a la naturaleza a su degradación máxima sin ningún miramiento o consideración, con la complicidad del gobierno que con tal de llenar las arcas de sus miembros condenan a un pueblo entero a vivir una vida de desgracias, como resultado de la contaminación aberrante y desmedida que dejará a su prole un legado miserable de penurias y de abandono. La alta montaña está condenada por los intereses del capital y de aquí en adelante los asaltos en pro de la conquista de sus cimas estarán mediados por los científicos que se dignen a estudiar lo que queda de los ecosistemas de montaña, que una vez fueron solas para el espíritu del hombre, que dejando su mala levadura se atrevían a vivir una experiencia mística, conquistando cimas de montañas que muy pocos osaban hollar, que al alcanzarlas se encontraban con los dioses de la montaña y a muy poca distancia establecer contacto con el mítico poder que medra en los abismos insolables de las altas montañas.